Vamos a corregir aquí una autoevaluación sobre sintaxis, donde vamos a trabajar sobre todo la prueba de la concordancia, el complemento directo, el complemento indirecto y los pronombres personales átonos, donde tendremos que distinguir si cumplen una función sintáctica o si forman parte del verbo pronominal. Son 12 preguntas con 4 opciones de respuesta, por lo que si cada acierto suma un punto, cada error descuenta 0,33 puntos. Y en cada pregunta hay una única opción de respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Si leemos el enunciado, pero sobre todo si leemos las opciones de respuesta, vemos que nos está preguntando por el sujeto. Entonces, basta con hacer la prueba de la concordancia para poder contestarla. Hay que identificar el verbo. Tenemos una perífrasis verbal y aparece en singular. La pasamos a plural. Os van a interesar la opinión de vuestra compañera Rocío. Y la opinión de vuestra compañera Rocío ha dejado de concordar. Tendríamos que decir las opiniones de vuestra compañera Rocío. Cuidado, es verdad que solo hemos cambiado a plural las opiniones, pero el sintagma es todo. De vuestra compañera Rocío complementa a las opiniones. Así que la respuesta correcta es la D. Vemos la siguiente. Aquí se nos está preguntando por alguna función de algún sintagma. Sería conveniente hacer el análisis de la oración para analizarlos. Lógicamente, si alguien tiene un nivel muy avanzado, puede resolverlo mentalmente sin necesidad de hacer el análisis, pero si no, es bastante probable que os equivoquéis. Dejo ahí en pantalla el análisis resuelto. Vemos que la primera respuesta es correcta porque las intenciones es un sintagma nominal y funciona aquí como complemento directo. Y vamos a comprobar las demás opciones de respuesta, sobre todo porque en la última nos dice que hay dos respuestas correctas. La opción B no puede ser porque en la última fila no complementa alumnos, sino que es término de la preposición de. Y en el nivel inferior de la última fila sí que complementa alumnos, pero no podemos prescindir de la preposición de. La tercera respuesta tiene trampa. Nos dice que el sintagma nominal a los alumnos de la última fila es complemento indirecto. Y es verdad que es complemento indirecto, pero no es un sintagma nominal, sino un sintagma preposicional. Así que no puede ser correcta por ese motivo. Por tanto, la respuesta correcta es la A. Vemos la siguiente pregunta. Tenemos que encontrar un verbo pronominal. Ya sabemos, o debemos saber, que un verbo pronominal se conjuga con un pronombre personal átono que concuerda con el verbo en persona y número. Y como el verbo concuerda con el sujeto, el pronombre concordará también con el sujeto. Entonces, vamos viéndolas una por una. En la primera, si hacemos la prueba de la concordancia, el sujeto es yo. El verbo está en primera persona y este pronombre átono te está en segunda persona. Por tanto, no puede ser parte del verbo. En la segunda oración, el sujeto es tú, segunda persona del singular. Y el pronombre te es de segunda persona del singular, con lo que concuerda con el sujeto y con el verbo, que también están en segunda persona del singular. Si en vez de decir acuerdas, digo acuerdo, tengo que decir yo me acuerdo. Y si digo acuerdan, tengo que decir ellos se acuerdan. Por tanto, el pronombre va variando para concordar siempre con el resto del verbo porque forma parte del verbo. Así que aquí tenemos un verbo pronominal. Vamos a ver las otras para asegurarnos. En puedes decirme, la desinencia verbal la tenemos en el verbo auxiliar de la perífrasis. Puede ser segunda persona del singular y el pronombre átono me es de primera persona, por lo que no puede ser parte del verbo. Podemos decir, puedes decirme, puedes decirle o puedes decirnos. El pronombre átono no necesita concordar con el verbo porque no es parte del verbo, a pesar de que como es un pronombre enclítico aparece unido al verbo por detrás. Y en este caso es un pronombre enclítico que cumple la función de complemento indirecto. Y en la última nos pidió una última oportunidad. El verbo pidió está en tercera persona del singular y el pronombre átono está en primera persona del plural. Decimos él nos pidió y si cambiamos el verbo podemos decir ellos nos pidieron o vosotros nos pedisteis. Podemos cambiar el verbo sin necesidad de cambiar el pronombre porque no forma parte del verbo tampoco. Así que con esto nos aseguramos de que la respuesta correcta es la segunda. Vamos con la cuarta pregunta. Como siempre, leemos bien la pregunta y las respuestas para saber qué nos pide. Nos está preguntando únicamente por el complemento directo y por el complemento indirecto. Y nos pregunta de manera binaria, si hay o no hay. Si hacemos el análisis sintáctico lo vemos enseguida. Tenemos ese se que aparece delante de lo y que decimos que cuando aparece delante de lo, las o las es en principio complemento indirecto el se y complemento directo el lo. Y luego aparece duplicado el complemento indirecto, así que la respuesta correcta es la A. Vamos con la quinta. En esta también tendremos que tener cuidado porque la tercera opción de respuesta dice que son correctas A y B. Así que hacemos el análisis sintáctico y nos aseguramos bien, o mejor dicho, recuperamos el análisis que hemos hecho para la segunda pregunta. Vemos en pantalla la oración analizada y vamos contestando. La primera opción de respuesta es correcta. Además, léese siempre complemento indirecto. La segunda también es correcta. A los alumnos de la última fila es complemento indirecto también porque hay duplicidad de complemento indirecto. Por tanto, si A y B son correctas, la C es correcta, ya que incluye las dos anteriores.
Y hemos dicho que solo hay que marcar una opción correcta, por tanto la respuesta correcta aquí es la C. Vamos con la sexta pregunta. Es exactamente igual que la tercera. Tenemos que buscar un verbo pronominal, así que buscamos los pronombres personales átonos y comprobamos si forman parte del verbo o no. Ya sabéis que para que formen parte del verbo tienen que coincidir en persona y número con el verbo. En los paquetes me llegan tarde, el verbo está en tercera persona y el pronombre personal átono en primera, por tanto no puede ser parte del verbo. En puedes explicármelo más despacio, tenemos otra perífrasis verbal. Aquí la persona y el número los vemos en el verbo auxiliar, segunda persona del singular, y el pronombre átono, que podría ser parte del verbo, me, es de primera persona, por tanto tampoco forma parte del verbo, es un pronombre de complemento indirecto aquí. En se lo dije ayer, el pronombre átono que podría formar parte del verbo es se, y está en tercera persona, mientras que el verbo está en primera persona, así que tampoco puede formar parte del verbo. Y en la última, me alegro mucho de verte, alegro es primera persona del singular, y me también. El sujeto es yo. Decimos yo me alegro, tú te alegras, ella se alegra, nosotros nos alegramos. Cada vez que cambiamos el verbo, cambiamos necesariamente el pronombre, porque forma parte del verbo. Así que la respuesta correcta es la última. Séptima pregunta. Nos pide alguna característica de la oración: el jurado le otorgó el Balón de Oro a Rodri, el centrocampista del Manchester City. ¿Se puede contestar sin hacer el análisis sintáctico? Bueno, se puede, dependerá del nivel de cada uno. Yo voy a poner el análisis sintáctico de la oración y voy a responder con el análisis delante. De todas formas, he puesto solo el análisis hasta donde necesitamos. Faltaría terminar de analizar el sintagma nominal, el centrocampista del Manchester City. Pero para esta pregunta no lo necesitamos. La primera respuesta no puede ser porque hay complemento indirecto y además aparece duplicado. La segunda respuesta dice que hay una posición explicativa. Bueno, vemos que efectivamente hay una posición y ahora tendremos que distinguir si es explicativa o especificativa. En este caso es explicativa, así que esta respuesta es correcta. Y nos aseguramos descartando la tercera. No hay ningún pronombre personal átono en función de complemento directo. El único pronombre átono que aparece es le y es complemento indirecto. El complemento directo es el Balón de Oro, que es un sintagma nominal y no contiene ningún pronombre. Así que la respuesta correcta es la B. Octava pregunta. Aquí leyendo las opciones de respuesta vemos que nos está preguntando por el sujeto. Así que tendremos que hacer la prueba de la concordancia. Como el verbo está en plural, lo pasamos a singular y tenemos ahora nos queda los sueños y la rabia. Para que la oración sea gramatical, tendríamos que decir nos queda una cosa o nos queda el sueño, algún sintagma en singular. Así que el sujeto de esta oración es los sueños y la rabia, por lo que la respuesta correcta es la B. Novena pregunta. Nos pregunta por alguna función dentro de la oración cuándo nos lo vas a contar. Si hacemos el análisis sintáctico, vemos que nos es complemento indirecto. Si lo cambiamos para que designe a ellas, en tercera persona del femenino del plural, diríamos cuándo se lo vas a contar o cuándo les vas a contar eso. Y como hemos dicho muchas veces, el pronombre de complemento indirecto le o les se convierte en se cuando aparece delante de lo, la, los o las. Luego nos no puede formar parte del verbo. El verbo es una perífrasis verbal que está en segunda persona y el pronombre nos aparece en primera. Y tampoco puede ser la tercera. Lo no es atributo porque no hay un verbo copulativo, es complemento directo. Así que la respuesta correcta es la A. Décima pregunta. Aquí nos pregunta por la función sintáctica que desempeña el pronombre personal átono nos. Si hacemos el análisis sintáctico y hacemos la prueba de cambiarlo por la tercera persona femenina del plural, vemos que podríamos decir les quedan los sueños y la rabia, y ese les es siempre complemento indirecto. Así que la respuesta correcta es la B. Penúltima pregunta. Nos pregunta una característica de la oración Dani Carvajal detuvo a Musiala. Si hacemos el análisis sintáctico, vemos que la respuesta correcta es la cuarta. Al pasar la oración a pasiva, diríamos Musiala fue detenido por Dani Carvajal. Y como sabéis, el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la voz activa. Así que a Musiala, si teníais dudas, no es complemento indirecto sino directo. Y en esta oración no hay ninguna posición, no os confundáis. Dani Carvajal es todo núcleo porque es un nombre propio. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Y en la última pregunta volvemos a la misma oración de la primera pregunta. Nos pregunta por la función sintáctica del pronombre personal átono os. Al hacer el análisis sintáctico lo vemos enseguida si convertimos ese pronombre a la tercera persona femenina del plural. Entre las va a interesar su opinión o les va a interesar su opinión, vemos claramente que lo correcto es les, que es pronombre de complemento indirecto. Además, no podemos pasar esta oración a pasiva porque no tiene complemento directo, así que la respuesta correcta es la B. Y con esto ya hemos corregido todo el test. Espero que haya salido bien, pero sobre todo espero que os sirva para daros cuenta de si estáis equivocándose en algo para que lo podáis hacer bien a partir de ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.